lugar rodeado de personas que aman. Vamos a irnos a Lucas hoy 7, del 1 al 10, donde hay una historia relevante, una hiper mega historia. Dice la Biblia: cuando terminó de hablar el pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha, ¿qué dice ahí? Construido una sinagoga. Diga conmigo: construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, diga conmigo, una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy un hombre, diga conmigo, sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado, diga conmigo, una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Quiero titular este mensaje bajo los siguientes minutos: hiperfe. Una hiperfe. Saben que la palabra hiper es un prefijo que significa exceso o por encima de lo normal. Por ejemplo, hipertensión significa presión arterial muy alta. Hiperglucemia significa niveles altos de azúcar en la sangre. Hipersensibilidad significa una alta reacción a estímulos como luces o sonidos. O hiperapego, una alta dependencia emocional. Mi perro de 5 años, llamado Vac, raza Cocker, a quien le estamos buscando novia, bueno, una esposa para que conciban. Si alguien tiene una, por favor, me dice después de: tiene un hiperapego conmigo. Un hiperapego. Prefiere un desierto conmigo que un manantial sin mí. Y a mi esposa le incomoda eso. Se siente celosa, nada. Hiperactivo significa una persona muy activa, más de lo normal. Eres un hiperactivo, ¿sí? Ok, más activo, más de lo normal. La hipertrofia también es el proceso por el cual tus músculos aumentan de tamaño. Entonces, la hipertrofia muscular, por ejemplo, en los bíceps, ¿sí? Cuando una persona empieza a ejercitar, ¿cierto?, sus bíceps con pesas. Dicen que hay 2 etapas: la etapa de adaptación inicial y luego el crecimiento visible del músculo. Entonces, primero el músculo se empieza a adaptar a esa ejercitación que empiezas a hacer, y luego de unos 3 a 6 meses hay un crecimiento visible del músculo. Bien, porque ejercitaste. Entonces, la hiperfe lo que quiere decir es una fe muy grande. Una fe muy grande, o una fe a un nivel alto y a un nivel excesivo. Y Dios desea que nosotros podamos avanzar a una hiperfe, a una fe alta, a una fe grande, a una fe excesiva. Jesús, la Biblia en la historia inicial, entra a Capernaum. Y Capernaum era una ciudad que se encontraba a las orillas del mar de Galilea. Era un punto estratégico en rutas comerciales importantes. Y fue como una base del ministerio de Jesús, de nuestro Señor, esta ciudad. Ahí realizó muchos milagros y enseñanzas. De hecho, vivían o trabajaban allí varios de sus discípulos. Y el personaje principal en esta historia
en Capernaum, porque Jesús entra a esta ciudad y hay un personaje principal que nosotros leímos en la historia inicial, llamado el centurión. El centurión era un soldado, un jefe de los soldados romanos. Esa palabra centurión viene de la palabra centuria, que significaba 100. Y lo que quería decir el centurión era un jefe que tenía a su cargo alrededor de 80 a 100 soldados romanos. Y persona importante en el rol militar de la época tiene una necesidad, pero a la vez es interesante porque todos los ocupantes romanos estaban en contra normalmente de Israel, pero habían unos que no, como este centurión. Y él había desarrollado una fe en el Dios de Israel, una fe en el Dios de los judíos, y en algún momento necesitó la sanidad para un siervo de él, y dice la escritura que recibió la sanidad. Ahora, lo que interesa o lo interesante del relato es que cuando Jesús le dice a los discípulos, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este centurión. No he encontrado en Israel una hiperfe como la de este centurión. ¿Por qué? Porque el Señor le agradaba cuando encontraba gente con una gran fe. Otro caso de hiperfe está en Mateo 15:28, donde dice la escritura: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, ¿qué dice? Grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Una mujer que fue para recibir la sanidad espiritual de su hija, que estaba atormentada por alguna fuerza de oscuridad, y Jesús dice: uy, tu fe, mujer, es muy grande, tienes una hiperfe. Y eso es lo que el Señor desea, que como iglesia, como pueblo, podamos avanzar a una hiperfe, a una gran fe. Sin embargo, Jesús encontró también en otras ocasiones hipofe. La palabra hipo significa por debajo de lo normal. Por ejemplo, hipotensión. ¿Sí? Hipotensión. Entonces ya tiene que ver lo contrario a hipertensión. Es decir, baja presión arterial. Pero Jesús encontró hipofe también en algunos, es decir, poca fe o fe por debajo de lo normal. Por ejemplo, Mateo 8:26 dice: hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Entonces, ¿en qué grupo estás? ¿Estás en el grupo hoy de la hiperfe o de la hipofe? ¿En qué grupo estás? No levante la mano. Estás en el grupo de aquellos que tienen una gran fe, una fe muy grande. Y cuando Jesús lo mira dice: wow, qué fe tan grande la de este hombre, la de esta mujer. O estás en el grupo de aquellos que Jesús dice: hombres de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿En qué grupo estás esta mañana? A veces uno le dice a las personas: sabes, Dios lo va a hacer, Dios te va a ayudar. Y la gente a veces dice o piensa: ¿será que Dios sí me va a ayudar en esta situación? ¿Será que esta situación sí va a cambiar? ¿Será que Dios sí me va a responder? ¿Será que Dios va a ser oportuno? ¿Será que Dios va a abrir esa puerta? ¿Será que Dios va a tratar con esta persona? ¿Será que Dios sí va a hacer esto o aquello? Y entonces dicen y piensan: es que esto sí es un tema difícil. Entonces están caminando bajo una hipofe, bajo una fe por debajo de lo normal.
Y en ese nivel nos suceden cosas extraordinarias. Pero normalmente todos en algún momento hemos estado con una hipofe, con una fe pequeña. Porque a veces vienen los problemas, vienen las situaciones. Y vemos, como decíamos hace 8 días, vemos los problemas como grandes montañas. Los vemos como el volcán Puracé, así grandes, altos. Y cuando el volcán Puracé se mueve y está en alerta roja, ¿cómo nos pone de pensativos, cierto? A todos. Pero cuando desarrollamos una hiperfe, podemos ver el problema como Dios lo ve. Y lo vemos como un pedazo de tierra nada más. Ahora, Dios desea que avancemos hacia allá, porque esa hipofe puede cambiar a una hiperfe. Por eso el punto principal de este mensaje es: una hiperfe se logra ejercitando la fe. Una hiperfe se logra ejercitando la fe. Así como el músculo, ¿cierto? El bíceps. Y la persona que empieza a ejercitarlo, entonces el músculo después de un tiempo va a crecer. Asimismo, si la fe la ejercitamos, puede llegar a ser una hiperfe, una fe muy grande, muy grande. Romanos 12, versículo 3 dice la escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y quiero centrarme en lo último: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Algunos dicen: pastor, la mía es tan pequeña, me dieron una canica de fe, una bola. A veces me cuesta creer tantas cosas. Otros dicen: señor, pastor, si viera, a mí me dieron una bola pero de voleibol. Otros dicen una pero de voleibol playa, esa. Y otros dicen esa grandota que utilizan para jugar también, la que tenía Kiko, ¿se acuerdan? Todos tenemos una medida de fe, pero lo importante de esa medida de fe es que tú puedes hacerla crecer si la ejercitas. Cada desafío en la vida, intencional o accidental, es una oportunidad de ejercitar tu fe. Vuelvo a repetirlo: cada desafío en la vida que tú lo haces intencionalmente o que viene accidentalmente, es una oportunidad para ejercitar tu fe. Mi madre, cuando yo tenía 13, 14 años, tuvo una cirugía a corazón abierto. Y los médicos antes de la cirugía le habían dicho que ella viviría 8 días. Que su estimación de vida eran 8 días, porque las válvulas del corazón se encontraban afectadas. Pues mi madre pasó varios años después de esa palabra viva, y luego fue intervenida en su parte del corazón. Y fue un tiempo, un desafío que vivimos como familia, que no fue fácil. No fue fácil, fue un desafío accidental porque no lo estábamos esperando. Pero ese desafío nos llevó a orar, a buscar de Dios y a permitir que la fe de nosotros creciera, a tal punto que mi madre tuvo la intervención. Y de 8 días que habían dicho que viviría, vivió 23 años más. Amén. 23 años más. Ejercitamos nuestra fe. Ahora, la fe no trata de manipular a Dios, no es manipular a Dios para que suceda algo, no. Porque por encima de lo que nosotros queremos muchas veces, y eso lo escuchaba el día de ayer, muchas veces Dios nos da lo que
queremos, ¿cierto? Lo que deseamos, otras veces Dios nos da lo que necesitamos. Pero la fe va a originar la respuesta de Dios, sea en lo que queramos o sea en lo que necesitemos, pero va a originar la respuesta de Dios. Hace aproximadamente 2 años mi madre tuvo una recaída en su salud y en ese momento volvimos a creer en la sanidad de ella. Pero en ese momento no recibimos lo que deseamos porque mi mamá partió a la presencia de Dios. Porque la fe no se trata de manipular a Dios y obligar y encuellar a Dios para que haga lo que nosotros, muchas veces no va a ser Dios lo que nosotros queremos, pero sí nos va a dar a través de la fe lo que necesitamos. Y aunque en ese tiempo no recibimos la sanidad de nuestra mamá, sí recibimos la fortaleza, la paz y el gozo que en medio de esas temporadas Dios da para seguir avanzando en la vida. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande. Entonces, los desafíos nos ayudan a poder nosotros ejercitar la fe, una hiperfe. Ahora, yo quiero que miremos algo interesante, y es cómo este centurión había desarrollado esa hiperfe. Como ese centurión romano, ¿cierto?, que recibió ese milagro para su siervo, cómo era que había desarrollado esa hiperfe, esa fe tan grande. Número 1, miremos, era un hombre que construía templos. Era un hombre que construía templos. Entonces dice la escritura, aprecia tanto, le dicen los discípulos a Jesús, a nuestra nación, que nos ha construido una sinagoga. Era un hombre que construía sinagoga. Las sinagogas eran los lugares de reunión para adorar a Dios en aquella época. El centurión tenía en gran valor lo que pasaba dentro de un templo, lo que pasaba dentro de una sinagoga, lo que pasaba dentro de una iglesia. Lo tenía en gran valor. El centurión reconocía el gran valor que es la adoración a Dios, los cánticos a Dios, los aplausos a Dios, las canciones para Dios, el rendirnos a Dios, el arrodillarnos ante Dios. El centurión reconocía la relevancia de la predicación de la palabra de Dios, de las buenas noticias de Dios. El centurión reconocía la enseñanza, lo importante de la enseñanza a las nuevas generaciones, a los niños, a los pequeños que necesitaban formarse bajo el temor a Dios. El centurión reconocía la importancia y él entendía que la presencia de Dios primero llena lugares y luego llena personas. Diga conmigo, la presencia de Dios primero llena lugares, luego llena personas. Dice Hechos capítulo 2 versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice?, toda la casa. Esta experiencia fue la primera experiencia de la primera iglesia que hubo en el mundo después del ascenso de Jesús a los cielos. Esa primera iglesia fue llena de la presencia de Dios, esa primera experiencia tan especial. Pero dice la Biblia que el cual llenó toda la casa. Primero llenó la casa donde estaban sentados, y dice, y entonces luego de que llenó la casa donde estaban sentados, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El centurión sabía que Dios primero llena lugares, luego llena personas. Y por eso era un hombre que había construido una sinagoga. Es probable que él entendiera todo esto. Los hombres de fe construyen templos.
Y nunca te puedes cansar de construir templos, lugares de adoración. En esta temporada estamos construyendo este lugar. Bendito sea Dios. Y vamos a hacerlo, amén. Se unen conmigo, amén. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Tú eres parte de este sueño de Dios. Este lugar donde tú vas a ser ministrado por 5 años por la presencia de Dios. Este lugar donde tus hijos van a conocer también la salvación del Señor. Donde tu matrimonio va a ser restaurado. Donde vas a ser bautizado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Donde te vas a casar y vas a estabilizar y vas a darle estabilidad a tu familia. Este lugar donde vas a servir a Dios y a las personas. Este lugar vamos a construirlo. Y luego de construir este lugar, en 5 años iniciaremos a construir nuestro primer templo, que es lo que nos han profetizado, que después de este lugar pasaremos a construir el primer templo de esta iglesia, 100 metros por 60. Gloria a Dios. Amén. Y luego de construir el primer templo, pues construiremos templos en otros países, porque haremos misiones y ayudaremos a construir templos en otros lugares, en otros países. Si Dios nos da la oportunidad, en África o en la India o en otros lugares de nuestra Colombia, pero vamos a construir lugares de adoración para que bendigan el nombre de Cristo Jesús. Este hombre construía templos y se había levantado con una fe. Pero también el cinturón, en segundo lugar, era alguien que confiaba en la palabra de Dios. Dice Lucas 7, versículo 7: pero con una sola palabra que digas, quedará sana mi siervo. El centurión confiaba en las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios. Él confiaba en esas palabras. No sé cuánta palabra había escuchado el centurión hasta ese momento. No sé cuántos versículos había leído. No sé cuántos sermones había escuchado el centurión. Pero lo que sí me da una seguridad o una convicción en mi corazón es que había tenido resultados previos por la palabra de Dios. Entonces, como había tenido resultados previos por creer en la palabra de Dios, él sabía del poder de la palabra. Él sabía que cuando Dios habla, no está dando opiniones, está liberando poder. Cuando Dios habla, no está dando opiniones, está liberando poder. Por eso debes confiar en cada palabra que Dios te da cada domingo, amén. Porque no es de escuchar la opinión de Dios, es recibir la liberación del poder de Dios a través de su palabra. Frases relevantes de grandes hombres de Dios en cuanto a la palabra. Charles Spurgeon, denominado el príncipe de los predicadores, un hombre de Dios que dejó un gran legado. Él decía: una Biblia que se está cayendo a pedazos generalmente pertenece a alguien que no lo está. Entonces, cuando usted mira una Biblia, ¿cierto?, que está como subrayada, que está la hojita, ¿cierto?, como un poquito deterioradas, con la pasta un poquito, ¿cierto?, y a veces como pidiendo ya cambio. Una Biblia hecha pedazos, dice Charles Spurgeon, es porque el que la está leyendo no lo está. Pero cuando usted mira una Biblia en un atril, en la sala de una casa abierta, impecable, la Biblia no está vuelta a pedazos, pero los que viven ahí sí, porque no la leen, la tienen de adorno. Y la palabra de Dios no es para tenerla de adorno. La palabra de Dios es para leerla, para decirle: Espíritu Santo, revélame, para decirle: Señor, háblame. Hoy voy a alimentarme 3 veces en el desayuno, almuerzo y cena, y algunos 6 veces, porque
bueno, 5, pongámosle, porque tanquean a las 10 de la mañana y vuelven a tanquear a las 4 de la tarde. 5 veces comen físicamente, pero Señor, hoy necesito no solamente un alimento físico, sino un alimento espiritual para mi alma. John Wesley, también un gran hombre de Dios, decía acerca de la palabra: soy un hombre de un solo libro. Soy un hombre de un solo libro. Porque hay personas que leen muchas cosas menos la palabra de Dios. Hay personas con doctorados que han leído muchas cosas menos la palabra de Dios. Hay personas, de hecho, teólogos, hay personas que en la búsqueda de conocer a Dios han leído muchos teólogos, pero lamentablemente muchos de ellos con adicciones al cigarrillo, al alcohol y muchas cosas, pero no se han detenido a leer la palabra de Dios. Soy un hombre de un solo libro, dijo John Wesley, el gran misionero inglés del siglo XVII-XVIII. ¿Qué pasaría? Yo quiero hacerte un desafío hoy. ¿Estamos listos para el desafío? Amén. ¿Qué pasaría si te congregas los 52 domingos del año? Los 52 domingos del año. Y escuchas 52 mensajes de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si vas a las 52 reuniones de grupo de amistad del año y escuchas 52 mensajes de grupos? ¿Qué pasaría si le añades un capítulo diario de la Biblia a tu mente? ¿Qué pasaría si le añades 365 prédicas de Spotify, Jesús Con Oficial, y empiezas a escuchar todos los días una prédica, una prédica, una prédica, una prédica? Yo escucho una prédica normalmente cuando me baño. Entonces me estoy bañando y coloco una predicación y me estoy alimentando de la palabra de Dios. Voy en mi carro y coloco alabanzas y luego coloco una predicación y me estoy alimentando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedería si luego ingresas a la academia de liderazgo y eres ministrado en 54 enseñanzas poderosas de la palabra de Dios? Entonces empezarás a confiar más en la palabra del Señor y dirás como el centurión dijo: con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo, porque yo confío en tu palabra. Amén. Yo confío en tu palabra. Confiar en la palabra de Dios desarrolla una hiperfe, una fe grande. Y tercer principio de este centurión que desarrolló una hiperfe es Lucas 7:8. Dice: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Tercer principio para desarrollar una hiperfe, una grande fe, es un hombre bajo autoridad. Estar bajo autoridad. Porque el que está bajo autoridad reconoce la autoridad espiritual. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy: ¿cómo está tu relación con tus autoridades? ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con tus padres? ¿Cómo es? Hijos. ¿Cómo es tu relación con tus jefes? ¿Cómo es tu relación con tus líderes de grupo de la iglesia? ¿Estás sujeto a sus órdenes? ¿Estás pendiente a sus órdenes? ¿Obedeces sus órdenes? Porque cuando no eres sujeto a órdenes terrenales, te va a costar creer en las órdenes espirituales. Y lo que hace este centurión es decirle: Señor, yo soy un hombre que está bajo autoridad, y yo sé que cuando a mí me pide algo, yo
tengo que hacerlo, así como cuando yo le digo a alguien que vaya y haga algo que está bajo mi autoridad, también va y lo hace. Entonces, como sé que es estar bajo autoridad, reconozco que solamente tú con una orden que des, porque sé cómo funciona el tema de autoridad, sé que con una orden que des, mi siervo va a sanar. Hay personas que dicen: yo respeto a Dios, pero no a los hombres. Sin embargo, primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el apóstol Juan nos dice: inicia primero amando a quien ves. ¿Está bien? Amén. A quien ves, para que puedas decir amo a quien no veo. A Dios, a quien no podemos ver, pero podemos sentir. Entonces, yo respeto a Dios y no a los hombres, no es acertado. Todas las autoridades, de hecho, cuando uno nace, inmediatamente está bajo autoridad, que son sus padres. Y en ese momento lo que Dios espera, según bíblicamente, es que honres a tus padres, para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la vida. Pero inicias bajo autoridad. Ahora, yo sé que en varios casos les puede suceder como le pasó a mi papá, que su padre lo abandonó cuando él recién nació y no tuvo ese padre. Sin embargo, mi papá ha sido un hombre muy sabio y con toda autoridad como la de su padre, que no ejerció autoridad sobre él, que no fue la bendición que es una autoridad normalmente sobre alguien, una buena autoridad. Mi padre lo que hizo fue guardar silencio por mucho tiempo y nunca nos ha hablado mal de su padre o de mi abuelo. A veces sí entraba como en duda: ¿será que yo seré el hijo de él? Pero jamás se ha levantado en contra de su padre, porque reconoce que fue una autoridad que, bien o mal, Dios la utilizó para darle vida biológica. Y si no fue un buen padre, guardo silencio, no me voy en contra de esa autoridad, sigo avanzando. Tampoco seré el mejor amigo de él, porque las relaciones se construyen, ¿cierto? No se pudieron construir, perfecto, pero no me voy en contra de las autoridades. Entonces, cuando reconoces principios como estos, puedes reconocer las autoridades espirituales y entonces tener fe de que la autoridad espiritual funciona para cuando Dios da la orden. Entonces la enfermedad se va, los demonios huyen, amén. La depresión se va, las cadenas se rompen, porque hay una autoridad espiritual ejerciéndose. Pero aquel que no ha estado bajo autoridad, le es complicado tener convicción de ese principio. ¿Cómo está la relación con tus padres, hijo? ¿Cómo está? ¿Tú qué le estás pidiendo a Dios? Cosas llenas de fe. Señor, yo creo vas a hacer esto. Tienes sueños en tu corazón y necesitas claramente la intervención de Dios. Pero ¿cómo está la relación con tus padres? Porque si hoy necesitas llamarlos y empezar a restaurar, hoy mismo es para desarrollar una hiperfe, una grande fe. Porque una grande fe logra cosas grandes también. ¿Cómo está tu relación con tus jefes? ¿Eres de los que hablan mal de ellos? ¿Eres de los que cuando te dan una orden reprocha y la hace a regañadientes y empieza a hacer el combo de hablar mal de las autoridades?
necesitas restaurar tu relación con tu jefe, pedirle perdón. Pastor, si usted lo conociera. Pero necesitas restaurar la relación con tus jefes y ser más agradecido. ¿Cómo está la relación con tus líderes de grupo? ¿Cómo está tu relación con las autoridades? Entonces el centurión fue un hombre que estaba bajo autoridad. Era un hombre que construía templos y era un hombre que confiaba en la palabra del Señor. Entonces cuando Jesús lo mira, dice: wow, grande es tu fe, grande es tu fe. Tienes una hiper fe. Conozco de qué estás hecho y es impresionante la fe que tienes en tu corazón, que ni aún en todo Israel he conocido a un hombre como tú. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo mismo que el Señor desea esta mañana, que podamos nosotros avanzar hacia poder desarrollar una hiperfe, una grande fe en el nombre de Jesucristo, de tal forma que aquellas cosas que estás esperando ver a nivel económico, a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel de tu vida, de tu salud, a nivel de tu entorno, esas cosas que Dios desea y que tu corazón desea alcanzar, puedan ser alcanzadas, porque el Señor dice: conforme a tu fe será hecho. Y si tienes una hiperfe, tendrás grandes cosas también que vas a lograr en los próximos años, en el próximo tiempo, porque yo sigo creyendo que lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor está por venir. 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 Dale fuerte ese aplauso a la presencia de Dios. Lo mejor está por venir. 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 Y yo quiero invitarte a estar en pie. Señor, y rogamos, Espíritu Santo, que esta mañana, Señor, nos ayudes a avanzar hacia desarrollar una gran fe. No queremos ser hombres de poca fe. No queremos ser mujeres de poca fe. Queremos ser, Señor, personas como el centurión, con una gran fe. Queremos ser personas como la mujer, Señor, Serofenicia, que le dijiste: grande es tu fe, mujer. Así queremos ser, Señor, personas que desarrollemos una gran fe. Hoy lo rogamos, hoy lo pedimos, pero necesitamos ejercitarla, Señor. Y empieza a orar, porque la libertad está en tus palabras también. Oh Señor, pero hoy necesitamos ejercitarla. Señor, ayúdanos a ser esas personas que construyen templos. Y si eres una persona contraria a construir templos, yo quiero incentivarte y animarte. Dile: Señor, ayúdame a amar los templos, a amar la casa de Dios, los lugares de reunión que se construyen y adecúan para dar gloria a tu nombre. Señor, ayúdanos a amar este lugar, amar este lugar, Señor. Gracias por todos los que están en línea, Señor, y YouTube es una bendición, Padre. Pero nada, Señor, como estar en este lugar presencialmente, como reunirnos presencialmente. Señor, lo presencial es hermoso cuando los hermanos están juntos y en armonía, dice tu palabra, porque ahí envías bendición y vida eterna. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a amar, Señor, los templos, amar la sinagoga, amar, Señor, los lugares de reunión, amar la iglesia. Ayúdanos a amar, Señor, y a participar activamente en la construcción de ella.
Padre, que sepamos que lo que tú nos bendices y nos das, Señor, es también para construir tu casa. Es para construir tu casa, es para apoyar tu casa, Señor. Tú nos das ese privilegio, tú nos das ese honor, Señor, y te damos gracias, Espíritu Santo. Y aquellos que construyen templos desarrollan fe, desarrollan una gran fe, Señor, porque están, Padre, directamente enfocados en la expansión de tu reino. Pero también, Señor, oramos, Padre, en segundo lugar, que confiemos más en tu palabra. Y empieza a decirle: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdanos a amar la Biblia, Señor. Ayúdanos a no verlo como cualquier libro más. Señor, ayúdanos a no dejarlo, Padre, por ahí, Señor, en una esquina de nuestra casa, sino, Padre, a estudiarla, a escudriñarla, Señor, a tener esa meta diaria de un capítulo diario de la Biblia. Amar la palabra escrita, amar la palabra hablada, Señor. Amar cada mensaje, amar, Padre, la palabra cantada también, porque cada canción es palabra de Dios con música, Señor. Padre, ayúdanos a amar tu palabra, a confiar en tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, que podamos, Padre, tener tu palabra en casa, Señor, y confiar en ella, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que podamos avanzar, Señor, Padre, en tercer lugar, a ser personas bajo autoridad, a ser personas bajo autoridad, Señor. Y yo te pido, Padre, que restaures la relación de los hijos con los padres. Yo te pido, Espíritu Santo, trae esa revelación. Trae esa revelación, Señor. Trae esa revelación, Padre. Señor, trae esa revelación a cada corazón. Que los hijos puedan restaurar su relación con sus padres. Que no estén, Señor, sublevados, orgullosos, pedantes con sus padres, con sus autoridades. Porque eso no les va a permitir crecer en su fe. Se van a estancar en algún momento. No les va a ir bien, no van a ser de larga vida. Algo va a pasar, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos. Si no han sido buenos padres, está bien, está bien. Pero tu palabra dice que todo aquel que me maldice, yo debo bendecirlo. Padre, por eso oramos por nuestros padres. Bendícelos, ayúdalos, protégelos, Señor. Padre, oh mi Dios, te pedimos que los guardes. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándolos en los años que restan. Hoy bendecimos nuestros padres en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy, Señor, bendecimos nuestros jefes, aquellas personas que por tu gracia nos han dado trabajo, aquellas personas que por tu gracia están ahí, Señor. Hoy bendecimos, Padre, nuestros jefes. Hoy bendecimos los empleadores. Hoy bendecimos, Señor, estas personas, Padre. Ayúdalos, bendice. A veces pueden ser, Señor, zafados en su autoridad. A veces pueden ser zafados en su forma de hablar, Señor. A veces no puede gustarme algunas cosas, pero son autoridad, Padre, y los bendecimos. Padre, mientras ellos nos maldicen, nosotros bendecimos, nosotros bendecimos, nosotros bendecimos, Señor, y reconocemos su autoridad. Padre, hoy, Padre, bendecimos las autoridades de la iglesia, los líderes, Señor, que has puesto, Padre, los pastores que has puesto, Señor. Hoy bendecimos nuestras autoridades espirituales, Señor. No queremos irnos en contra de ellas, no, Señor, ni de ninguna autoridad. Ayúdanos, Señor, a toda autoridad, Padre, que no vaya en contravía de las leyes de Dios, Señor. Padre, a honrar esas autoridades en el nombre poderoso de Jesús, a estar sujeto a ellas, Señor, porque a partir de ellas podemos reconocer la autoridad espiritual que hay en ti, Dios. Y entonces cuando digamos se hace, tú lo harás, Señor, porque lo has dicho, porque sabemos que tienes autoridad, Padre, porque se reconoce que cuando tú dices se hace, se va a hacer. Hazlo, cree, entonces vamos a confiar, porque estamos bajo autoridad y reconocemos la autoridad espiritual, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos libertad al Espíritu Santo, y cantamos al Señor y bendecimos al Señor. Gracias por movernos en fe, Señor. Gracias por ayudarnos a creer.